Bueno, quería decir que la reacción química, por decirlo así, que se produce del sufrimiento, del caos, hacia la aceptación, la entrega y a partir de aquí un estado de bienestar, de paz, de gozo, de serenidad, en esa reacción hay un catalizador, hay un elemento fundamental que es la intervención compasiva del profesional que tiene que procurar ser como un catalizador, que no se desgasta en la reacción, que actúa facilitando el paso del caos, del sufrimiento a la aceptación, pero sin él entrar en esto de manera que se agote o que se gaste. Y eso es algo que realmente hemos aprendido también recientemente. Mirad, hay buenas noticias porque los avances científicos también están ayudando a entender la neurobiología de las emociones y el comportamiento nuestro, y las bases neurobiológicas de lo que es la empatía, de qué es la compasión y cómo funcionan, ¿no? Entonces, sabemos que las emociones son contagiosas. El enfermo que está sufriendo, cuando yo me acerco a él para ayudarle, me puede impactar su situación. Yo necesito tener una cierta capacidad de percepción, de sensibilidad para conectar con su sufrimiento, porque si no, soy una patata, o sea, y no me voy a enterar, ¿eh? Pero no necesito inundarme de su emoción y de sufrimiento, porque entonces me voy a bloquear, me pondré poner a su lado a llorar con él y seré un buen amigo, pero no seré un terapeuta. Entonces, el terapeuta tiene que mantener la ecuanimidad y la capacidad de gestionar las emociones suyas y las del otro para ver cómo puede ayudar al otro. Entonces, en ese proceso, parece ser que los terapeutas, los profesionales que quieren trabajar con el sufrimiento, tienen que desarrollar una gran capacidad de percibir la emoción, pero poner la suficiente distancia. ¿Y cómo se hace esto? Pues, mirar, en el cerebro, en el lóbulo cingulado prefrontal, hay una zona donde regula la amígdala, que es donde se da todo el tema emocional, ¿de acuerdo? Cuando a mí el enfermo que se me está muriendo, yo lo que veo es lo que me enseñan los ojos, es decir, una persona caquética, que me está recordando mi muerte. Yo ahí tengo un susto que hace que yo me aleje de esto, ¿eh? A menos que sea capaz de entender que eso es solamente la imagen superficial, pero que esa persona que hay atrás está necesitando ayuda. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo superar mi miedo a mi propia muerte para seguir estando allí ayudándole? Bien, la regulación de la amígdala, lo que hace que yo pueda mantener mi distancia, pero seguir interesado en ayudarle, se regula desde este centro del cerebro que se potencia a través de la oración, la oración contemplativa y todas las prácticas que llaman mindfulness. Mindfulness es atención plena. Bien, esos estudios están documentados y tanto si lo hacen los maestros Zen como si son monjas carmelitas que han hecho este experimento, demuestran que estas personas tienen en su cerebro una capacidad superior a la estándar de poder estar y acompañar, mantener una actitud empática, compasiva, con ecuanimidad, y además siendo útiles, porque el otro se siente acompañado, se siente ayudado, no se siente solo y sobre todo siente que tiene derecho a expresar todo lo que le ocurre porque el otro no se conmueve tanto como para dejar de llorar. Porque cuando el paciente se da cuenta que el profesional se asusta, se encoge, pues entonces dice, con este no puedo, porque ahí no hay suficiente persona para atenderme. Eso es así. Entonces, vosotros sabéis que en ese wifi neuronal que se establece con el paciente, vuestra capacidad de ayuda depende de vuestra compasión, de vuestra presencia, y esa presencia es la capacidad también de manteneros atentos y con la actitud de ayuda sin sobrecargar vosotros vuestros recursos y sin llevaros estos a casa, etcétera, etcétera. Entonces, quiero decir que ahora actualmente la formación de los profesionales incluye cada vez más esos talleres donde, por una parte, se intenta que el profesional se ponga en contacto con sus propios miedos, con su propia incertidumbre y con la visualización de su propia muerte, taller vivencial y experiencial, para que, con un pequeño juego, digamos, una dinámica, puedas entrar en contacto con eso y entiendas ideas y trabajes eso. Y en la medida que tú trabajas eso, te podrás acercar más a la habitación del paciente que está muriendo sin esa inseguridad por tu parte. Y
aumentar la capacidad compasiva significa promover que el profesional tenga una práctica cotidiana y habitual de algo que se llama mindfulness, que sea meditación, sea oración. Porque es desde aquí donde tú realmente tienes tu consistencia interna para poder estar allí ayudando. Y hay que decirlo públicamente, es así. Entonces yo cuando hago talleres y pregunto a la gente, ¿vosotros qué hacéis? ¿Cuántos hacen yoga aquí? ¿Cuántos hacen meditación? ¿Cuántos levantan la mano? Pues esto es lo importante. Eso es lo que no contamos entre nosotros porque no nos atrevemos. Pues esto es lo importante. Y ya está tan establecido que en Estados Unidos hay talleres de una semana, talleres, hay algunos artículos que demuestran que esa formación vivencial de los profesionales transforma su capacidad de ayuda a los enfermos. Mirad, antes decía, bueno, de la compasión voy a hablar muy poco porque básicamente remitiros a una referencia que en nuestra cultura es muy clara. O sea, ahora los budistas tienen muchísima información sobre el tema de la compasión. Básicamente, la compasión, por si a alguno le suena un poco raro todavía, es completamente diferente a lo que es la lástima. La lástima es cuando uno se acerca al dolor del otro desde su miedo. Y cuando desde mi miedo veo al otro que sufre, digo, pobrecito, qué mal que estás, qué suerte tengo que a mí no me pasa, me voy de aquí porque esto es un mal rollo. Eso se llama lástima y no tiene que ver con nosotros. La compasión es, yo me conmuevo porque tú, que eres un ser humano como yo, veo que estás sufriendo y voy a ver cómo puedo hacer para sacarte de esto. ¿Ves? Más corazón en las manos significa emplear las manos y la cabeza movidas por el corazón para sacar al otro de su malestar. Pero es una actuación, no es una emoción. Hay que percibir que el otro está mal, hay que darse cuenta, pero no hay que quedarse ahí en el sufrimiento. Pero sí que este es el motor de arranque para hacer que hagamos cosas para ayudar al otro. La empatía es la capacidad de percibir el mundo interior del otro, pero esa empatía puede no ser compasiva. La compasión es un paso más, es la acción que nos lleva a esto. Bien, yo quisiera, como José Carlos también me ha dado pie a, yo creo que íbamos a medias sin saberlo, para hablar de que ese modelo biomédico que condiciona tanto la educación que hemos tenido, nos limita muchísimo. O sea, la parte blanda de la ciencia que decía él, no está permitida hablar de ella, porque vivimos en un paradigma donde solamente es real, parece, fijaros, esa es la gran confusión que hemos montado. Hemos dado visos de realidad a lo que es racional, cuantificable, medible, objetivable. Bien, pues tengo que informaros que después de la burbuja informática, la burbuja financiera, la burbuja del ladrillo, hay otra burbuja que va a estallar, y es la burbuja cognitiva. La burbuja cognitiva es un constructo falso que hacemos entre todos y que no se sostiene y que va a petar. Bien, la burbuja cognitiva es que estamos todos demasiado instalados en nuestro córtex, en nuestra área racional, y no damos viso de realidad a lo que no es racional. Pero, a ver, es tan real el que mi madre me quiso y que hace que yo esté aquí, esa ternura que me alimentó es lo que me permite estar aquí. Es más importante eso que mi título de medicina. Pero, es decir, lo que parece subjetivo, nuestro mundo interior, no ha sido reconocido como real en el mundo académico. Pero ya es hora de que esto cambie. Yo os voy a dar algunas pistas